Capítulo 5. Casey, el maestro de los espías. Un hermoso día de primavera en abril o mayo de 1981, un automóvil se detuvo frente a mi hotel en Washington, D.C. La escena parecía sacada de una novela de espías. Un hombre designado como mi enlace vino a mi habitación y anunció que estábamos listos para viajar a Langley, Virginia, en los suburbios de Washington. Le di el día libre a mi agregado militar y a otros ayudantes porque nadie estaba autorizado a venir. Esto iba a ser un asunto solitario, solo para mí. También iba a ser mi primera reunión con William Casey, el viejo guerrero de la OSS que ahora había sido designado por el presidente Ronald Reagan como director de inteligencia central. La ruta era familiar. Había estado en la sede de la CIA varias veces en el pasado, incluso para varias reuniones con Vernon Walters, ex subdirector y diplomático de la CIA. Pero ahora, en la administración Reagan, yo iba a ser una vez más el hombre clave entre Torrijos y el gobierno de Estados Unidos. Ambas partes querían que cambiara la relación de inteligencia entre los países. Panamá siempre había sido un lugar de encuentro para el espionaje, un puerto de escala libre para el este y el oeste, el norte y el sur. Pero nuestro gobierno y nuestro ejército nunca tuvieron mucho interés en espiar. Dos cosas cambiaron eso. Primero, el golpe de Estado de 1969, del que Torrijos culpó a la CIA, lo sensibilizó sobre la necesidad de las operaciones de inteligencia al ver que sus fuerzas habían sido infiltradas por la CIA, y otros para organizar el golpe de Estado en su contra. Reaccionó despidiendo a todos aquellos oficiales que habían colaborado con la Brigada de Inteligencia 470 del Ejército de Estados Unidos, con sede en Fort Clayton, cerca de las esclusas de Miraflores en el Pacífico, lado del Canal de Panamá. Hizo lo mismo con las personas acusadas anteriormente de trabajar con la CIA, pero al mismo tiempo vio que las fuerzas militares no podían aislarse, porque eso provocaría aún más interés entre los estadounidenses para buscar inteligencia por cualquier medio posible. Decidió, por lo tanto, que debía haber un canal de comunicación. Ahí es donde entré en la imagen. Recién organizado el rescate de Torrijos en Chiriquí, me contrataron para la tarea. Iba a ser el único responsable de las comunicaciones entre Torrijos y el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, ya sea la CIA, la Inteligencia Militar o el FBI. Como jefe del G2, el Servicio de Inteligencia Militar dentro de la Guardia Nacional estaba autorizado a mantener contacto a cualquier nivel con los estadounidenses. Torrijos incluso restringió su propio contacto con los estadounidenses. Durante todo el tiempo en el poder, nunca se reunió con ningún jefe del Comando Sur. Esa fue la medida de su resentimiento hacia el ejército estadounidense y los Estados Unidos por su papel en el golpe de 1969. La segunda razón para pasar a la inteligencia y la contrainteligencia fue el advenimiento durante la administración de Nixon de serios preparativos para los tratados del Canal de Panamá. Fue entonces cuando los Estados Unidos comenzó a intervenir los teléfonos, especialmente las líneas de Torrijos, para vigilarlo de cerca. A Estados Unidos le interesaba todo lo que tuviera que ver con Torrijos, dónde comía, dónde dormía. Sabíamos esto y reaccionamos con contramedidas. Cambiamos números de teléfono, plantamos información falsa y significativamente establecimos nuestras propias operaciones de espionaje. A mediados de la década de 1970, nos habíamos infiltrado con éxito en las fuerzas estadounidenses en la zona del canal. Nos pusimos en contacto con trabajadores civiles, oficinistas y soldados, con la idea básica de cultivar informantes que tuvieran acceso a los documentos y datos que necesitábamos. Esto era lo mismo que nos estaban haciendo los estadounidenses. Recolectamos inteligencia capitalizando las debilidades humanas, mujeres, alcohol, todas las vulnerabilidades que hicieron posible que la gente nos diera información. Teníamos anglosajones, puertorriqueños, bastante gente. Mira esta imagen. Un estadounidense rota a Panamá cada 2 años. Quiere compañía y de repente se ve colmado de ella, siendo invitado a casas panameñas, yendo a fiestas, desarrollando una cálida relación con una familia panameña. Sea lo que sea, te ganas la verdadera amistad de esta persona, de modo que te ganas absolutamente su simpatía. Los servicios de inteligencia panameños llegaron a la mayoría de edad en la década de 1970 porque pudimos establecer un acceso significativo a la información justo debajo de las narices de los estadounidenses. El grupo más importante de informantes estadounidenses
llegó a ser conocido como los sargentos cantantes. Eventualmente fueron descubiertos y causaron gran vergüenza al Comando Sur de los Estados Unidos, quienes no podían creer que algún estadounidense espiara para Panamá. Los sargentos fueron de gran ayuda para obtener el material importante para nosotros, información de seguridad relacionada con Torrijos y los demás comandantes, así como información operativa. Cuando dieron con otra información estratégica sobre Estados Unidos y sus relaciones con otros países, no nos interesaba y simplemente la destruimos. Mi filosofía al tratar con los estadounidenses era mantener la mayoría de los contactos de inteligencia al margen, para establecer un conducto fáctil y franco para proporcionar información. Se dice en los círculos de inteligencia que la curiosidad es fuente de muchos errores. Mi trabajo consistía en asegurarme de que los estadounidenses no cometieran errores de cálculo debido a una información demasiado escasa o mal desarrollada. Quería mantener a los estadounidenses al tanto de lo que estaba haciendo Panamá. Fue un esfuerzo para combatir los rumores y la desinformación difundida sobre el país y sobre el canal. La fuente de esto fue un lobby antimilitarista, antitorrijos y antinacionalista que incluía a las clases adineradas de Panamá que se oponían a Torrijos, a los militares y a mí y harían cualquier cosa, invocar la amenaza roja, por ejemplo, para descarrilar los tratados. Mi encargo de Torrijos era restar importancia al espionaje, fomentando en cambio una relación de respeto y amistad y hablando abiertamente con los servicios de inteligencia estadounidenses. Hablamos de nuestros objetivos políticos, pudimos ver que no éramos comunistas, y a medida que nos explicamos a los estadounidenses, se desarrolló un entendimiento profesional, contactos que evitarían cualquier confusión sobre el propósito y los motivos. Empecé a viajar a Washington varias veces al año junto con otros funcionarios panameños. Como resultado de estos esfuerzos, los estadounidenses comenzaron a solicitarnos que realizáramos misiones para ellos, actuando como emergentes cuando Estados Unidos necesitaba un intermediario. Esto se vio en nuestro manejo de los contactos cubanos y en nuestra ayuda a los Estados Unidos durante la crisis Irán, cuando le dimos asilo al Shah de Irán. Como resultado de estos tratos, siempre se infiere que yo era una especie de agente estadounidense, lo que nunca fue el caso. Fui oficial panameño y abiertamente me comporté como tal en todas mis relaciones con los Estados Unidos, por el bien de mi país, de mi ejército y con pleno conocimiento de mi comandante, el general Torrijos. Mi visita a la sede de la CIA ese día de primavera fue con un pleno entendimiento de ambos lados de lo que había sido la relación. Todavía era coronel y jefe del G2 invitado por Casey y en visita de cortesía a instancias de Torrijos. Por supuesto, siempre había un aire de intriga en las visitas a la sede de la CIA. El automóvil salió de la avenida después de menos de una hora de viaje. Se hicieron arreglos de seguridad en la puerta principal y luego me llevaron a los terrenos de la CIA, directamente al imponente edificio de la administración. Recuerdo cruzar el umbral, mirar de pasada el globo terráqueo incrustado en el piso de la antigua y venerable sede, y las estrellas en la pared que representaban a los agentes de la CIA muertos en servicio en todo el mundo. Había una recepcionista solitaria sentada en el gran vestíbulo. Las dimensiones cavernosas de ese espacio vacío no daban ninguna proyección hacia el exterior del espionaje y la intriga que uno podía imaginar que ocurría en las instalaciones. Me acompañaron a una mañana de reuniones con los asistentes del personal. Casey, me dijeron, se reunía con nosotros justo antes del almuerzo. Pasamos la mañana en una serie de charlas que prepararon el escenario para lo que estaba pasando. Inevitablemente, las conversaciones giraron en torno a la importancia estratégica de Panamá y el Canal de Panamá y su plan para que Estados Unidos permanezca en Panamá después del año 2000. Solo puedo recordar caras, no nombres en esas charlas. En la CIA, no creo que el uso de nombres sea una alta prioridad. Pueden ser el señor Clark, el señor Smith y el señor Jones, pero no pensé que estos eran nombres reales de las personas con las que estaba hablando. Los únicos apellidos mencionados con certeza durante la mañana fueron los del coronel Noriega y el señor Casey. Hubo un aire informal en estas conversaciones, pero ciertos temas se repitieron para enfatizar. Coronel, Estados Unidos está preocupado por la seguridad de la región. Con los sandinistas nos preocupa la influencia cubana y soviética en todo su gobierno, dijo uno de los hombres anónimos. Coronel, dijo otro,
Panamá y el Canal de Panamá son un cuello de botella para el transporte y las comunicaciones en todo el hemisferio. Sabemos lo importante que eres para nosotros. Mientras reflexionaba sobre estos temas, estaba claro que Estados Unidos no estaba hablando de un pequeño canal construido 3/4 de siglo antes que se estaba volviendo obsoleto y demasiado pequeño para las flotas comerciales más grandes del mundo. ¿Qué valor, pensé, tenía un diminuto canal construido en 1904? No, los estadounidenses estaban hablando de su dominio sobre un área geográfica que consideraban estratégicamente vital, tanto ahora en la Guerra Fría como siempre lo había sido. Estaban mirando un tablero de ajedrez. Controlaron las piezas en un punto muerto importante. Panamá seguía siendo la encrucijada del hemisferio. A fines del siglo, los estadounidenses veían a Panamá tal como lo habían visto Ted Roosevelt en 1904. Esta tierra era de ellos y la querían toda para ellos. A última hora de la mañana me hicieron pasar a la oficina de William Casey. No era exactamente un hombre imponente, parado allí, encorvado y moviéndose como cualquier otro hombre de negocios estadounidense, pero con la apariencia de un amable abuelo anciano. Aún así, me quedé impresionado con él. Parecía ser un oficial de inteligencia clásico al viejo estilo, y encontré una gran afinidad en eso. Aquí había un hombre que había sido consumido por el proceso y el arte de la recopilación de inteligencia. Si bien muchas de las reuniones matutinas fueron con oficiales de inteligencia de habla hispana, siempre estuvo presente un traductor. Esto fue especialmente necesario con Casey. Mi conocimiento del inglés no sirvió de mucho. Ladeó la cabeza mientras hablaba con un labio torcido con palabras que salían disparadas de forma que no podía entender en absoluto. Y sin embargo, con la ayuda de la traducción, nuestra charla, que se prolongó durante unas 2 horas durante un almuerzo en un comedor contiguo, se animó. «Coronel Noriega», dijo, «queremos hacer todo lo posible para mantener la cooperación que hemos establecido con usted y su país. Al igual que nosotros», le dije a Casey, «el general Torrijos me ha pedido que le diga que espera una relación amistosa y abierta». Además le dije, Torrijos me pidió que describiera nuestra filosofía de apertura, que deberíamos hablar con frecuencia y abiertamente para evitar malos entendidos. La CIA termina siendo culpada de cada pequeña cosa por el aura de misterio que la rodea, dije. Necesitamos mantener las líneas abiertas para poder cambiar eso. Casey estaba interesado en escuchar sobre el papel de la CIA en el golpe de 1969 contra Torrijos. Le dije lo que sabía. Sonrió cuando le hablé del misterio que atribuíamos a la agencia de espionaje. «Me gustaría ir pronto a Panamá y visitar al general», dijo. Quería un canal de comunicación con Cuba sin ningún compromiso. Las charlas fueron en parte protocolares, en parte un intento temprano de planear los temas clave que Casey y la administración Reagan querían promover. América Central, dijo, estaba al borde de ser invadida por el comunismo. Panamá estaba en una posición única para observar los eventos en Centroamérica porque nuestras puertas estaban abiertas para todos los lados. Estados Unidos sabía eso y dio la bienvenida a nuestra apertura y nuestra ayuda, dijo. Dije poco durante esta primera sesión informativa de Casey sobre el plan de América Central. Nunca albergué ninguna ilusión de que a Washington realmente le importara lo que yo pensara. Fue una situación en la que visitantes extranjeros especiales, aliados y aliados potenciales son llevados a la CIA para una sesión informativa. Los representantes de la CIA presentan su visión del mundo, hacen preguntas educadas a sus invitados y sientan con calma y cortesía cuándo es el turno de hablar del visitante. Así llaman a su política exterior, apoyar la democracia en todo el mundo. Es realmente una receta para asegurarse de que se difunda su propia forma de represión. Casey no dio detalles operativos de lo que estaba planeando por la administración Reagan. En cambio, obtuve la línea de partida, una perspectiva general de la lucha que tenían ante ellos. Casey dejó en claro lo que él, Reagan y Bush pensaban que estaba en juego. Estados Unidos está preocupado por el triángulo Cuba, Granada, Nicaragua, dijo. Necesitamos contener la amenaza comunista porque Cuba y Rusia aprovecharán cualquier oportunidad para subvertir la democracia. Planeamos enfrentar el desafío. Dijo que Estados Unidos tomaría todas las medidas posibles, incluida la acción encubierta y el aumento de las insurgencias guerrilleras, para bloquear los diseños de inspiración cubana y soviética.
Estaban dispuestos a hacer todo lo posible para eliminar las insurgencias marxista-leninistas donde quiera que las encontraran, y especialmente para repeler y acabar con cualquier involucramiento, comunicación o dependencia de Fidel Castro en cualquier parte de América Latina. Por supuesto, no podemos permitir que la Agencia Central de Inteligencia se involucre directamente, me dijo Casey. No podemos dejar que parezca que estamos tomando una acción directa aquí. Necesitamos ayuda. Durante el almuerzo, la charla fue más anecdótica. Mientras revisábamos la escena mundial, Casey se interesó especialmente en mis contactos con funcionarios israelíes. Le conté, por ejemplo, que había conocido a Moshe Dayan y a Yitzhak Rabin poco después de la Guerra de los 7 Días de 1967. Dayan, el general triunfante, me llevó a un recorrido por la zona de guerra y describió la planificación estratégica que se realizó para combatir a los sirios. Discutimos las teorías israelíes sobre la recopilación de inteligencia. Recordé haberme encontrado con Dayan en otra ocasión durante un viaje posterior al Tel Aviv Hilton, bajando en ascensor con él y una mujer que estaba encantada de tener la oportunidad de estar tan cerca del héroe de guerra. Me encontré con él, le di la mano. Gritó la mujer mientras corría hacia el vestíbulo. Dayan sonrió levemente. En ese momento, él era un civil y no estaba en el gobierno. Rabin le dijo a Casey. En comparación, era distante y formal. Mi conversación con él fue sobre la paz entre los árabes y los israelíes. Dayan fue efusivo y personal, dejando una impresión más duradera. Casey escuchó atentamente mientras compartía mis impresiones sobre estos hombres. Consideró que esta es una cualidad importante. Era una persona que tenía la cultura, la gracia social y la inteligencia para escuchar cuando otros hablaban. Esta reunión fue el inicio de una relación más estrecha con la CIA que, por mi parte, siempre se caracterizó por la ecuanimidad. A lo largo de los años, mis contactos en la CIA sabían muy bien que yo era un conducto confiable de mensajes de Estados Unidos a los cubanos. Ese enlace de comunicaciones fue defendido por Casey y podía contar conmigo para mantenerlo abierto. Me visitó varias veces en Panamá en mi casa cuando Casey y la CIA pedían reportes y visas para que sus operativos pudieran realizar misiones específicas de inteligencia. Por ejemplo, Panamá, bajo mi mando, les brindó esa ayuda y más. Sí, como era el caso, Estados Unidos buscaba un canal de comunicación con los rusos. Sabían que podían confiar en mí para una transmisión de información limpia y confiable. No solicitamos ni recibimos información sobre lo que podría haber sido cualquiera de estas operaciones. La inteligencia estadounidense estaba muy comprometida. Nunca tuvimos una idea de los objetivos o resultados de tales solicitudes. Nunca salió de Panamá ningún engaño o mala información como resultado de esta relación, la cual fue manejada siempre con un alto nivel de respeto. Los estadounidenses sabían que no obtendrían nada más ni nada menos de mí que eso. Incluso en lo más profundo de nuestras malas relaciones con los estadounidenses, se protegió cierta información de inteligencia. Había, por ejemplo, un centro de la Agencia de Seguridad Nacional en el Comando Sur conocido como el Túnel. Construido en la ladera de una colina en Quarry Heights, la instalación parecía modesta desde el exterior. En su interior se encontraba el centro de espionaje y defensa ultrasecreto más complejo que se puede imaginar. Se usaba para rastrear a Cuba, para monitorear el narcotráfico y los aviones espía. Durante nuestro periodo de cooperación en materia de interdicción de drogas en el hemisferio a principios de la década de 1980, la vigilancia de drogas se manejaba desde el túnel. Nunca le dijimos a nadie de su existencia. Yo había sido la persona de contacto de los Estados Unidos durante la década de 1970. Todos en la CIA me conocían bien. Ahora con Casey, las relaciones se volverían más estrechas. En 1983, cuando asumí el mando, la CIA se complació en tener una conexión directa con el líder de las Fuerzas Armadas panameñas. Aunque nombré a mi propio jefe de inteligencia G2, Casey vino poco después de que yo asumiera el mando para dejar en claro que su organización estaba feliz de tratar conmigo directamente. Pero eso no me hacía ilusiones. Ni Panamá ni yo fuimos nunca centrales en el juego que jugaban los estadounidenses. Nosotros, en cambio, nunca permitimos que Panamá se convirtiera en un peón en ese juego. Sus planes centroamericanos empezaron a ir demasiado lejos. Vimos su apoyo a los militares salvadoreños y la guerra enloquecida que organizaron contra los sandinistas como irresponsable y desequilibrada.
Esta no era nuestra batalla y pensamos que estaba mal encaminada. Además, apoyamos la revolución sandinista y entendíamos las aspiraciones nacionalistas de la guerrilla del FMLN en El Salvador. Con el advenimiento de su guerra, los Estados Unidos comenzaron a hacer demandas que no podíamos cumplir y aplicaron más presión de la que podíamos tolerar. Hasta entonces, yo había sido el señor sí, el hombre del que los estadounidenses siempre podían depender. Ahora había comenzado a ser conocido como el señor no. Y el señor no decidió la administración Reagan tenía que ser destruido. Sin embargo, estoy convencido de que la historia se habría alterado y la invasión de Panamá del 20 de diciembre de 1989 nunca se habría producido si Casey hubiera vivido. Casey tenía el poder y la inclinación para defenderme de la conspiración que se estaba gestando en mi contra, espoleada por los opositores panameños y sus amigos en Washington. Casey sabía lo que estaba pasando en Panamá. El juicio por drogas no hubiera funcionado si estuviera vivo, porque lo hubiera tenido como testamento vivo y defensor. Él sabía la verdad sobre todos los cargos en mi contra. Sabía la verdad sobre el asesinato de Spadafora y los pilotos de drogas que volaban para los contras de Bush. Ni los estadounidenses ni sus aliados entendieron nunca por qué no los ayudábamos. No estaba en nuestro interés nacional estratégico hacerlo. No creíamos que el comunismo estaba a punto de invadir América Latina. No era nuestra intención oponernos a los movimientos de liberación. No estábamos interesados en ayudar a los estadounidenses de esa manera. Estratégicamente no tenía sentido. No queremos ser los sirvientes de los Estados Unidos, y todos en la región sabían, lo entenderían o no, que esa era nuestra posición. Debido a esto, nuestras relaciones a veces se tensaron con los aliados más cercanos de los Estados Unidos, los salvadoreños, los hondureños y los contras, porque sabían que teníamos una forma diferente de ver a los Estados Unidos. Tuve una discusión muchas veces con muchas personas diferentes. Cabe mencionar 3. El general Gustavo Álvarez Martínez, de Honduras, el capitán Roberto Daybuisson, del Salvador, y el teniente coronel de los Estados Unidos, de nombre Oliver North. Me fascinaron los 3. Álvarez por lo ingenuo que era y por lo que le pasó. Daybuisson por su mente unidireccional de aniquilar el comunismo como si fuera una enfermedad, y North por todo el poder que profesaba tener.